gracias a Dios que nos permite el poder estar en este lugar siempre adorando al Señor, sirviendo al Señor de una u otra manera. Y creo que debemos aprender esa palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de iglesia. Y en el Antiguo Testamento la traducción del hebreo es ensamblar. Cuando usted busca la palabra congregar, congregarse o congregación, en el original está hablando de ensamblarse. Y esa es la congregación, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que ensamblarnos, cada uno en diferente actividad, cada uno en diferente parte del cuerpo, pero todos funcionando. ¿Por qué? Porque si un miembro no funciona, entonces tenemos problemas. Eso es similar como cuando ya entramos a los 30, ¿verdad? Igual que yo. Entonces ya le duele la rodilla y usted va donde el doctor y le dice, mire, me duele la rodilla. Y le dice, ¿qué hace? No, pues yo paso sentado. Y dice, no, empieza a caminar para que se vuelva a aflojar el músculo y que el hueso vuelva a su normalidad. Entonces tiene que funcionar. Usted sabía que es bueno descansar, pero que usted sabía que también nos podemos enfermar de tanto descansar, porque el cuerpo necesita movimiento. El cuerpo, si usted no hace eso, hasta el colon va a tener una serie de problemas, ¿verdad? Pero no venimos a hablar del colon esta noche, venimos a hablar de la palabra del Señor. Cuando hemos estado hablando de algunos temas interesantes con relación a la familia, y hoy quiero hablarle acerca de la formación familiar. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en el Salmo 22, en el verso 27. Muchas veces hablamos de la familia, ¿verdad? Y hablamos de una enorme cantidad de cosas que podemos hacer en la familia. Ayer estábamos tratando de hablar acerca de algunos principios que se deben establecer como familia. Y terminamos diciendo algo interesante, y es que nuestros hijos no necesitan una religión, necesitan una relación con Dios. Porque muchas veces religiosamente actuamos y hacemos las cosas de manera equivocada. Pero realmente cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, debemos procurar tener una relación con Dios, experimentar en mi vida la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un mandato interesante y el salmista lo escribe de esta manera: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y añade, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. ¿Por qué le digo entonces que no ocupamos religión? Porque hoy se pelea todo mundo porque yo soy de esta religión, yo soy de aquella, para que nadie se sienta ofendido, y cada quien tiene su grupo. Y nosotros adoramos de esta manera, nosotros de esta, y en mi iglesia hacemos esto, etcétera, etcétera. Nadie tiene iglesia. La iglesia la compró Cristo en la cruz del Calvario. Y aparte de eso, debemos recordar que ninguna religión nos lleva a Dios o al cielo. El único camino es Jesús. El mandato está en que todas las familias, no está diciendo de dónde eres o quién eres, no está diciendo qué religión tienes, no, porque todos dependemos de Dios, todos somos creación de Dios, estamos en ese deber de que como familia adoremos. Pero hay un detalle importante, y el detalle es que muchas veces viene uno a la iglesia y el resto de la familia no viene. Pero hay que trabajar, hay que hablar, hay que invitar, hay que evangelizar, hay que compartir la palabra. ¿Por qué? Porque si usted está viniendo aquí, o usted es quien conoce al Señor, usted es el portador de la gracia de Dios a esa familia. No puede callar, no puede ser frío, no puede ser indiferente. La palabra tiene que llevarnos a conocer, a experimentar el amor de Dios en nuestra vida. En el Salmo 96, en el verso 7, Salmo 96, en el verso 7, hay una palabra que habla acerca de las familias de la tierra. Y dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y el poder. Cuando el salmista habla de que hay que tributar, en nuestro lenguaje significa
cancelar o pagar algo que tenemos que hacer, un impuesto. Pero cuando usted va a la luz de la Biblia y hablamos de tributar, estamos hablando de reconocer a Dios como lo que es, como Dios. Está hablando de reverenciar el nombre de Dios. Está hablando de honrar el nombre de Dios. ¿Y quién lo debe hacer? Las familias de los pueblos. Pero como esa formación no se ha dado, sino que nosotros trajimos a nuestro hijo y de repente le enseñamos que adore a San Caralampio, que adore a San Martín, que cuando llueva mucho hay que clamar a este, cuando no llueva hay que clamar al otro, y para todo había un Dios. Bueno, hasta para el amor. Que si alguien no se ha podido casar, entonces que vaya allá donde fulano y lo ponga cabeza al revés para que le funcione. La gente inventa un montón de cosas y hemos caído en una desobediencia. El pueblo se volvió idólatra, el pueblo se corrompió, el pueblo inventó su propia religión. Pero Dios ya estableció los principios en la familia. Pero nosotros, al desconocer la Biblia, al no leer la Biblia, al pensar que la Biblia es una religión, entonces enseñamos en la familia nuestros propios principios, como yo pienso, como yo siento, como yo considero o como yo veo las cosas, y me olvido de la Biblia. Sin embargo, hermano, es la Biblia la que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y en nuestra familia. Es la Biblia quien debe ocupar el primer lugar en su tiempo de lectura. No sé si usted ama la lectura, pero tiene que aprender a conocer el libro de Dios. Tiene que aprender a entender la voluntad de Dios escrita. ¿Por qué razón? Porque ya Dios lo dijo y no quiero volver a estar repitiendo casi lo mismo. Pero ya hemos visto y ayer decíamos lo que Deuteronomio dice. Y lo que Dios dijo fue: esta ley estará en tu corazón y la vas a repetir a tu hijo y al hijo de tu hijo. Las generaciones deben crecer en el conocimiento de la palabra. Las generaciones deben crecer estudiando la palabra, entendiendo la palabra, viviendo la palabra. Pero tristemente, hoy se vive de la tradición, se vive de la costumbre. Vamos a la feria. Hoy está fulano allá, entonces vamos allá a celebrar. Y los cristianos también se van. Quizás no rezan, pero están metidos ahí. Entonces la familia se degenera. Se olvida el principio, se olvida la formación. Y otro detalle importante, ¿por qué hablamos de la familia? Porque dijimos que nosotros de repente andamos buscando una iglesia estable, andamos buscando una iglesia grande, andamos buscando una iglesia fuerte. Y está bien, para gusto los colores. Pero la iglesia del Señor no es débil, la iglesia del Señor es fuerte. La iglesia del Señor es victoriosa. La iglesia del Señor es gloriosa. ¿Sabe dónde está el detalle? El detalle no está en las iglesias o en los templos. El detalle está en nuestras familias. ¿Por qué? Porque las iglesias se forman o se integran de familias. Y si nuestra familia ama a Dios, si nuestra familia sirve a Dios, si nuestra familia honra a Dios, entonces tendremos una iglesia que ame a Dios, que honre a Dios y que sirva a Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay familias que aman a Dios sobre todas las cosas. Pero tristemente tenemos que ver lo que la Biblia dice. Hoy, bendito sea Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Yo digo amén. Y yo le pregunto esta noche, ¿lo ha bendecido Dios? Claro que sí. Le da salud, le da casa, le da carro, le da trabajo, tiene dinero, no anda desnudo. Amén. Dios nos ha bendecido. Y tenemos buenas casas y tenemos buenos muebles y bendito sea el Señor. Y eso es una bendición, es para que lo disfrute. Ese carrito, aunque usted lo vea feo,
pero no lo deja botado, es una bendición de Dios. Y aunque lo dejara botado, es una bendición de Dios también. Pero algo que yo quiero que entendamos esta noche es aprender a vivir en paz en la casa. ¿De qué sirve tanto lujo? ¿De qué sirve el carro de último año? ¿De qué sirve el último mueble que tiraron de moda? ¿De qué me sirve si voy a estar en mi casa peleando, discutiendo, gritando, insultando, ofendiendo a Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y ese es el problema que afecta a las iglesias. Ese es el problema que afecta el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. En el Salmo 127, en el verso 1, el fundamento de nuestra casa o el fundamento de nuestra familia o el fundamento del matrimonio, dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edifica esa casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, podemos tener una casa hermosa, bonita, bella, atractiva, llena de cuadros y de lujos, pero si Dios no es el fundamento, no sirve, no tiene sentido, no vale para nada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo descansar en Dios, que mi vida tiene que echar raíces en Dios, que el fundamento de mi casa y de su casa, de nuestra casa, debe ser Dios. Que Dios ocupe el primer lugar, que Dios sea el primero, que Dios siempre sea consultado, que Dios sea nuestro guía, que Dios sea realmente lo que dijo el salmista: Jehová es mi pastor. Y no dice nada me pasará, dice nada me faltará. Y añade: si Jehová no guardare la ciudad, podemos tener la mejor vigilancia, hermano. Y el vigilante se duerme, pero Dios siempre está cuidando de los suyos. Lo que Dios nos enseña es que nuestra vida debe depender de Él. Pero se nos olvida, hermano. Mire, a veces hay cosas contradictorias como ser humano. Estamos sin trabajo y oramos y decimos: Señor, dame un trabajo. Y Dios abre puertas y da un trabajo. Pero después de que tengo el trabajo, ya no tengo tiempo para Dios. ¿Le ha pasado eso? Hoy había una actividad y fuimos a apoyar como padres una actividad. Y tengo esa dicha, gracias a Dios, de que donde voy no me puedo esconder, ¿verdad? Siempre hay uno que me conoce y me saluda. ¿Y cómo está, hermano Juan? Un detalle importante, no se me olvida, el detalle de Santana. Puedo ir a pie, en bus, como sea, pero cuando alguien me ve, desde largo me grita o levanta la mano: hermano Juan, y no es cristiano, y si es cristiano, también, y me da un abrazo. Y hoy me pasó eso. Pues dentro de todo ese bullicio me encontré a alguien: hermano, Dios le bendiga, un placer. Y lo abracé y le digo: lo he extrañado en la iglesia. Y me dijo: no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. ¿Es la realidad? Es la realidad. No podemos obviarla. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de trabajar para solo pasar en la iglesia? No. Que Dios sea el fundamento, que Dios sea su guía y que usted tenga decisiones correctas en su vida, y la prioridad debe ser Dios. Ahora le digo esto: no va a dejar de trabajar, pero posiblemente salga cansado de su trabajo. Pero aún diga usted: mire, yo estoy cansado, hermano, ni he cenado, pero me echo agua y me despierto y me voy. Ese es un esfuerzo. Amén. Pero si le pasa a la del pastor, que está cansado de tanto descansar, está mal. Entonces Jehová debe ser el principal en mi vida, el fundamento en mi vida. Sin Él no me muevo.
¿Por qué razón? Porque correría peligro yo y correría peligro mi familia. El fundamento de la familia debe ser Dios. ¿Por qué razón? Veamos qué dice el proverbista. Este no te lo di, pero ayúdame, Luis. Proverbios 17:1. La tecnología nos ayuda ahí. 17:1. Después vamos a seguir en Proverbios. Yo le decía que qué bueno que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Y vivimos bien, y nos movemos bien, y comemos bien, y aleluya, y gloria a Dios. Pero hay algo que yo no estoy de acuerdo. Y es cuando los matrimonios pelean, es cuando los matrimonios discuten, es cuando los matrimonios se faltan al respeto y se insultan. Es cuando los hijos se vuelven rebeldes y de repente gritan a sus padres o sus padres gritan a sus hijos. Y mire lo que dice el salmista: mejor es un bocado seco y en paz. ¿Y cuántos decimos amén? Sí, hermano. Es mejor que le den un poco de frijoles duros, pero en paz. Mira, mi amor, no había otra cosa, pero aquí están tus frijolitos parados. Que le den un bistec encebollado acompañado de arroz blanco, pero que se lo tiren y le digan si querés comer. Y bueno, ya usted sabe las palabras que se usan. Mejor no, hermano. Mejor un pan blanco seco, tostado y sin agua. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y leamos todo el texto. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas, pero llena de provisiones. ¿De qué sirve tener carros si no vamos a pelear por ellos? ¿De qué sirve tener sillones si no podemos ni siquiera sentarnos en ellos? ¿De qué sirve tener una enorme vajilla y bella vajilla si en vez de usarla mejor la guardamos porque se va a ensuciar y se muere y el día de la muerte lo sacan para dar café? Si Dios le da algo es para que usted lo use, y si Dios lo bendice es para que usted disfrute la bendición. No es para guardar, no es para eso. Ahora, en 21:19 de Proverbios, estamos hablando de que el fundamento de nuestra familia debe ser Dios, y hablamos de la formación familiar. Hay una responsabilidad sobre los padres, y la responsabilidad es educar, es enseñar, es orientar. Y el proverbista dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Bueno, se lo voy a traducir: es mejor irse para el desierto solo. El resto pues me lo voy a reservar para evitar alguna contienda. Pero lo que estamos tratando de decir es que la mujer debe entender su papel. ¿Y cuál es su papel dentro de la Biblia? Dios dijo así: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ese es su papel. Ese es su papel. Mira, amor, vas con un calcetín negro y un azul. No, yo los veo iguales. No, pero no. Es su ayuda, para que no se rían de usted. Es su ayuda. Mira, amor, ese pelo se te ve muy feo ahí que sale del oído, de la nariz, corchátelo corto. Es su ayuda idónea. Él lo quiere ver guapo. Pero cuando hay peleas, cuando hay contiendas, cuando hay discusiones en la casa, cuando tienes una cama enorme y el marido duerme allá y la esposa duerme allá y el diablo está en medio. O cuando yo me quedo en el cuarto, mira, vos te toca la sala y ahí está una almohada. Ese es un pleito feo. O cuando ya empezamos a agarrar las tazas y se las tiramos en la cabeza. ¿Y qué pensás? No. Con ese feminismo hay que tener cuidado, porque eso quiere decir que la mujer quiere ser igual que el hombre. Dios en la Biblia a cada uno le dio su posición. Y entonces dice, mejor es morar en... Y si la Biblia dice que es mejor, es por algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben hacer las esposas? Bueno, esposas y esposos también, cambiar de actitud. Y el problema de esto es que a veces el enojo, la cólera, la ira, la desahogamos con los hijos. Y los hijos no son culpables de eso.
Tenemos que tener el valor de enfrentar las cosas y tratar el asunto para darle una solución. 27:15 de Proverbios. Y hablamos de la formación familiar. No es tarea fácil. Pueden haber una enorme cantidad de libros que nos orienten, que nos digan, pero realmente el libro de los libros es la Biblia. Tenemos que tener el cuidado y la dedicación en el libro de Dios. 27:15 de Proverbios. Y miren, no estamos agarrándola contra las mujeres, pero la Biblia dice, gotera continua en tiempo de lluvia. Y la mujer rencillosa tiene un parecido. Si usted usa lámina en su casa, entonces lo que tiene es ruido, ¿verdad? Pero si usted usa teja, que es muy rica, muy fresca, muy agradable, y una teja se quiebra, ¿qué pasa? Y al principio usted dice, no, póngale una olla y se llena la olla. Pues póngale un barril, hermano, porque no hay de otra. Gotera continua. Mujer peleonera. Muchos matrimonios se desintegran porque los esposos no tienen la dedicación de hablar y de tratar sus asuntos. Y un consejo importante, no discuta. Se lo voy a repetir. No discuta delante de sus hijos. Sea sabio, sea prudente. Y esposas, madres hermosas y maravillosas que tienen tanto esfuerzo y dedicación por sus hijos. Esperen que su esposo se siente ahí por lo menos cuando viene de trabajar y empiecen a contar la historia de todo lo que pasó en la escuela, en el kinder, en el colegio, que lo expulsaron, que le sonaron los mocos. Pero ni hay, está poniendo el pie en la ¿cómo se llama? En la puerta. Y mira tu hijo. Y uno queda, ¿qué pasó? Cálmese, tranquila. Sí, le va a decir, pero tranquila, respire hondo, cuente hasta 1000. Y después empiece a hablar. Pero gritamos, nos insultamos. Y eso no puede ser. Por eso hablamos de la formación familiar. Si somos cristianos, si honramos a Dios, si no tenemos religión, sino una relación con Dios, entonces también nuestra manera de tratar los asuntos debe cambiar. Los esposos muchas veces somos ásperos, violentos, y a veces por creernos fuertes creemos que con un puñetazo podemos arreglar las cosas, pero la Biblia enseña que debes tratar a tu esposa como a vaso más frágil. Eso quiere decir mucho respeto, mucho tacto, mucho cuidado, mucha delicadeza. Pero a veces, hermano, matrimonios en la iglesia que se suenan los mocos y no porque andan con gripe. Entonces, el cuidado que debemos tener. 14:1. Seguimos en Proverbios. Y luego vamos a ver algunas cosas que usted y yo debemos mantener o cultivar dentro de la familia. 14:1 de Proverbios. Y terminamos ahí. Pero no se le olvide al esposo que debe tratar a su esposa como a vaso más frágil. Ese texto lo tengo perdido. Y mire este texto interesantísimo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es decir, la mujer tiene el cuidado, la delicadeza. La mujer es un ser muy especial, ¿verdad? No la hizo solo por hacerla el Señor, la hizo con muchas virtudes. Dicen por ahí, a mí no me crea, que el hombre piensa y piensa solamente con la mitad del cerebro y que a la mujer le funcionan las dos. Sí, porque a veces a mí se me mete la loquera de pintar la casa en negro, hermano. Y dice, ¿para qué la vas a pintar en negro? Muy feo eso. Ponerle blanco, ponerle beige. Se miraría mejor. Piensa mejor. Entonces, el cuidado que debe de haber. Recuerde, esa señorita, esa dama, esa hermosura que usted tiene a su lado y que Dios le dio como esposa, es para que sea su ayuda idónea.
Lo que pasa que con el correr de los años muchas cosas pasan, pero ya vamos a llegar ahí. Ahora, vamos a ir rapidito. Cosas que usted y yo debemos mantener o cultivar en la familia. ¿Por qué? Porque se nos olvida, hermano. A veces descuidamos muchas cosas. Y una de ellas está en 1 Timoteo capítulo 3, si me ayudas desde el verso 4. Y hablamos de el orden en la familia. Es decir, anoche hablábamos y terminábamos diciendo del hijo consentido. Y hablábamos que el hijo consentido avergüenza a su mamá. Entonces debe haber orden en la casa. Y para que haya respeto, tiene que haber orden. Es recíproco. Entonces dice que gobierne bien su casa. Estamos hablando de papá y mamá. Y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ahí está la respuesta. Ahí está la incógnita. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un trabajo difícil es el trabajo del pastor. Estaba hablando con alguien y alguien dijo, hijos de pastores, los peores. Y mis hijos sufrieron más de alguna vez esa crisis en la escuela o en el colegio. Es el hijo del pastor. Pero más de alguna vez se sintieron orgullosos de saber quién era. Pero casi siempre porque la gente quiere verlos perfectos, intachables, derechos todo el tiempo. No, son seres humanos. Y también tienen sus propias debilidades. Y no es lo mismo criarlos y agarrarlos de pequeña edad y decir, vámonos, a que tengan 15, 16, 18, 20 años y no quiero en mi vida y voy a hacer lo que quiera. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y ayer hablábamos de esa edad, en que el niño absorbe como una esponja la enseñanza. ¿Verdad? No podemos corregir a los 25. Ya es difícil, son más grandes que uno y uno ya no quiere decir nada porque queda, ¿cómo dijo? No, está bien, calmado, no hay problema. El cuidado entonces que debemos tener, que haya orden, empecemos desde ahora. ¿Cómo es posible que un niño esté en la escuela y llegó el día siguiente para irse a la escuela y no haya hecho tareas? ¿Cómo es posible eso? Tiene que haber orden. Tiene que haber orden. Llegó de la escuela, bueno, perfecto, descanse, almuerce, juegue su rato, ahora aplicado, hacer tareas. Tiene que haber ¿qué? Orden. ¿Y quién va a poner orden? Bueno, vamos a llamar al pastor a ver si nos ayuda. ¿Quién va a poner orden? Papá. Y si no está papá, mamá. Y si no entre los dos. Pero alguien tiene que tomar una decisión. Ahora, tiene que haber disciplina. No quisiera estancarme en la disciplina porque ya expliqué esto, pero en Hebreos 12, 9 y 10, Hebreos 12 y 9 y 10, debe haber disciplina en la casa. Disciplina para levantarse, disciplina para el trabajo, disciplina para ir al colegio, disciplina para comer, disciplina para todo. Pero ¿quién va a establecer esas normas? Bueno, vamos a echarle otra llamadita al pastor para ver si nos ayuda con eso. ¿Qué dicen? No. ¿Es usted? ¿Soy yo? Por eso tener hijos es una gran bendición. No vinieron los padres hoy, ¿verdad? Amén, padres. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Seguimos. Versículo 9-10 dijimos, ¿verdad? Debe haber disciplina. Pero ¿quién va a poner la disciplina? La va a poner papá y mamá. Ahora, la disciplina de hace unos años es una disciplina que no se compara con la de hoy. Debemos tener cuidado. ¿Por qué? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que es provechoso
para que participemos de su santidad. Ahora se lo explico. Mire, hermano, hoy da pena, y discúlpenme los que oyen o van a ver esto, pero antes, cuando uno iba a hablar con un adulto, los niños solo miraban que estaban ahí y ya con una mirada entendían, ¿verdad? ¿Cuántos vivieron eso? Hoy, lo mismo, los dos adultos van a contarse la historia y van a platicar y el niño está ahí. Mentira, papá, no era así, era... Está metido y cuenta la historia y calla a los viejos. Ay, hermano, antes, papá o los abuelos, una mirada y bastaba. Y usted ya sabía qué quería decir esa mirada. Y ahora no. Ahora, no moleste, Tito, venga, tenga el celular. No sabe ni leer, hermano, ni escribir. Pero ya tiene el celular. ¿Qué educación? Ahora yo solamente quiero que lleve su mente allá, más allá, ¿ok? A ese niño lo estamos educando de esa manera. Ahora imagínese cómo va a ser la generación de ese niño. Terrible, hermano. Por eso es que ahora usted ve normal que el hijo mató a la mamá por una casa. El hijo mató al papá porque no le dejó un pedazo de terreno. Que los hermanos se mataron porque la casa, la mitad era tuya y la otra... Híjole, terrible, hermano. ¿Y por qué? Porque no hubo disciplina. Si usted probó la disciplina de su papá y de su mamá, dele gracias a Dios porque hoy no es ladrón, no es marero, no es drogadicto, no es mal hablado en la calle. Y todo eso se le debe ¿a quién? A nuestros padres, que en su poco o mucho conocimiento nos educaron, y la honra y la gloria es para Dios. ¿Le puede dar palmas al Señor esta noche? Él es digno. Él es digno. Pero luego hay un problema cuando estamos hablando de la formación, ¿verdad? Porque mire, el niño llora, ¿verdad? Entonces, para que no llore, hay que darle lo que quiere. ¿Ya? Y entonces dice los padres, no le dé, porque ya le dimos. Y entonces hay una tercera persona que se mete ahí. Y dice, pobrecito, dale otra vez. ¿Saben a quién me refiero? A las hermosas abuelas. ¿Ah? Y antes, en aquellos tiempos, cuando yo era joven, había un chiste que decía, dejen al niño, no le peguen, yo le voy a pegar. Y antes usaban lo que se llama un delantal, porque ahora no usan eso, ¿verdad? Usaban un delantal y le daba con los cordones del delantal. Ya lo castigué. Y el padre no, ¿verdad? Una vara de membrillo, uno y ya estuvo. Solo se pandeaba la varita, pero volver a hacer lo mismo ya era pensado. Entonces, nuestros padres, ¿qué hicieron? Nos disciplinaron. Y gracias a ellos, y que hemos conocido la palabra y la misericordia de Dios, hoy somos lo que somos, y la gloria es para Cristo. Entonces, en la familia debe mantenerse el orden, debemos procurar reglas de disciplina, y debe de existir la amonestación. La amonestación no es insultar, es reclamar de manera personal a alguien. ¿Qué dice Efesios? Vamos a procurar ir en la recta final a terminar esto. ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Vamos a leer verso 1 y luego saltamos al verso 4. Todos lo conocemos, todos sabemos este texto. Y dice la Biblia, hijos, ¿cuántos hijos hay aquí esta noche? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué será justo? ¿Quién se desveló contigo? ¿Quién te cuidó? ¿Quién te cambió pañal? ¿Quién te alimentó? ¿Quién te enseñó a comer? ¿Quién te enseñó a hablar? ¿Quién te enseñó a caminar? ¿Quién te llevó de la mano al kinder? ¿Quién te cuidó en el kinder? ¿Quién te llevó a la escuela? ¿Quién?
¿Quién estaba pendiente de la medida de tu zapato, de tu vestido, de tu chumpa? Esto está bonito para mí, este le queda bien. Y las mujeres, las madres, se saben todo, hermano. Mande a los hombres a comprar y compramos las cosas al revés. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer a nuestros padres. Y eso es muy delicado, porque ¿qué tal y alguien le dice no vayas a la iglesia? O deja de leer la Biblia. Ese es otro tema que hay que tocarlo por aparte. Verso 4. Y vosotros, padres, por favor, ¿cuántos padres sabemos aquí esta noche? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Yo le contaba la historia que usted y yo podemos hostigar a nuestros hijos. No se mueva. ¿Qué dice ahí? No vaya, no mire, cierre los ojos, mire para arriba. ¿Qué hago? Entonces yo le explicaba que si usted agarra una barra de jabón en su mano y húmeda y le empieza a apretar y apretar, ¿qué va a suceder con esa barra de jabón? Va a salir disparada para cualquier lado, pero va a salir. ¿Por qué? Porque no va a aguantar. ¿Me explico? Entonces, disciplina y amonestación. Eso quiere decir, deben haber reglas en la familia o en la casa, y cuando alguien comete un error, el valor de ir y hablar personalmente con él y decirle: lo que hiciste está mal, corrígelo. Entonces, si usted hostiga a su hijo, va a salir disparado, hermano. Y de ahí es cuando empiezan a sentirse mejor con los amigos, con la mara o con la pandilla o con fulano y con el otro. Y entonces el peor lugar para ellos, ¿cuál cree usted que es? Estar en la casa. Mi concepto y mi criterio y mi enseñanza ha sido: el mejor lugar donde podemos estar es en la casa. Y yo digo amén. Y lo sigo sosteniendo. Y lo creo. Pero si usted dice: ay, hermano, es que usted no sabe dónde vivo. Bueno, pero usted escogió. ¿Cuántos dicen amén? O el alcalde le dijo: mira, con esta flor te vas a casar. No, usted escogió. Y usted solito fue el alcalde. Y el alcalde, muy bien. Entonces hay cosas que tenemos que poner en práctica. Y como padres, gritar no va a solventar nada. Agarrar un leño, un alambre de luz no va a solventar nada. Quizás lo que usted necesite es poner reglas de disciplina y poner el momento para hablar. Venga, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué se equivocó? ¿No sabe usted que 2 más 2 es igual a 4? ¿Por qué puso 5? ¿Qué le pasa? No, papá, es que me estaba contando yo también. Ah, tiene razón. Pero aquí no se cuente usted. Y entonces usted viene, hijo, venga para acá. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué 2 y 2 cuánto es? 2 y 2, 22. Conmigo 23. Siéntese. Hable. Dígale, usted diga: hermano, yo no sé de matemáticas, yo no sé de álgebra, yo no sé de historia, de ciencia. Pero hay que aprender. ¿Cuántos padres decimos amén? Entonces nuestros muchachos y nuestra juventud necesitan comprensión. ¿Por qué? Porque las dificultades y los problemas que ellos tienen son muy diferentes a los problemas que nosotros tuvimos. ¿Estamos? Yo siempre digo esto. Allá en la escuela, en aquellos años, ¿se acuerda que nos hacían bullying? ¿Se acuerda de eso? Yo sí me acuerdo. Ese problema se arreglaba en el recreo y no volvíamos a pasar. Ahora no. ¿Qué me volteó, mi hermano? ¿Qué me dijo? Híjole, hermano. Y no le podemos hacer nada porque el otro papá se enoja. Y no le podemos hacer nada porque entonces hay que llevarlo al psicólogo. Y no le podemos hacer nada porque le hacemos un daño. Híjole, terrible, hermano. Entonces nuestros hijos necesitan ¿qué? Comprensión. Pero ¿cómo los vamos a comprender? Escuchándolos. ¿Y qué si su hijo empieza a fumar? ¿Qué le va a decir? Dame uno para mí para que ver, a ver quién fuma. No, tiene que hablar con él, explicarle por qué. ¿Está conmigo? Es difícil, sí, es una tarea difícil, hermano. Bendito sea el Señor si sus hijos ahorita están chiquitos y usted los manda, los ordena, los guía, los disciplina. Espere que tengan 15, 20, 25 años. Si no los educó de pequeño,
Hay que llamar al pastor para ver qué hacemos con esa muchacha, porque nadie la puede controlar. ¿Por qué? Porque se nos olvidó escucharlos. Y cuando los escuchamos, entonces hay que darles un consejo. Amén. Mire, señorita, ese muchacho no le conviene. Porque ahora las muchachas tienen unos gustos tan raros, ¿verdad? Mire, uno antes iba donde la novia y olía rico, y mentas por aquí y mentas por allá, y bien peinado, y aleluya, porque iba para donde la novia. Ahora no se baña, el tiro del pantalón le cae a la rodilla, usted no sabe si el pantalón va o viene, pero la muchacha lo ve bonito y el papá, no, por favor, porque si este luce en la rodilla, el hijo, ¿dónde lo va a usar? O no va a usar nada. ¿Sí o sí? Y si no tiene niñas, bendito sea el nombre del Señor, porque va a sufrir mucho. Entonces necesitamos aconsejar, y después de que aconsejamos, tenemos que orientarle. Mire, este es el camino correcto. Mire, váyase por aquí. Mire, por ahí no pase. Hay que hablar, hay que decirle. Y usted dice, yo no sabía, hermano, que me había metido a esto. Porque no le explicaron, pero con gusto le podemos explicar. Entonces, la educación en lo espiritual es otro aspecto. Y ahí estamos hablando de lo que dice Proverbios 22, en el verso 6. Instruye al niño en su camino. Vamos a dejarlo ahí. Buenas costumbres, buenos principios, en lo intelectual, en lo profesional, en lo ministerial. Y entonces ahí le enseñamos al niño a ofrendar, ¿verdad? Me salió el peso que iba en la ofrenda. Es broma, hermano. Y entonces le enseñamos al niño a ofrendar. Y si usted le enseña al niño a ofrendar un lempira, ese niño se va a quedar ofrendando un lempira hasta que sea viejo. Si usted le enseña al niño a ofrendar más, el niño va a ofrendar. Y así se va a quedar hasta viejo. ¿Sabe por qué? Porque va a entender que la ofrenda no es para el pastor, no es para que engorde ni para mantenerlo, es para sostener la obra de Dios. ¿Está conmigo? Y si usted no le enseña a ofrendar, nunca va a ofrendar. ¿Quién es el culpable? Yo. ¿Quién va a pedir cuenta? Dios. ¿A quién se la va a pedir? A mí. Amar la iglesia. Vamos a la iglesia. Ay, no quiero. Pues quédese viendo la novela. Y ahí me la cuenta cuando yo venga. Terrible. A leer la Biblia. No hay tiempo, no hay espacio. Es que voy así como rápido porque no quiero dejar este punto por fuera. La segunda parte del texto dice, y aún cuando fuere viejo. ¿Está conmigo? Estoy en Proverbios 22:6. Aún cuando fuere viejo, no se apartará de ello. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a tratar de ir diciendo en síntesis. Cuando seamos viejos, aceptemos la vejez. ¿Está conmigo? Es que hay algunos que se enojan, hermano, porque dicen, ay, hermano, mire que ya me están saliendo canas. Pues, aleluya. Mire, hermano, que ya ahora si me como los chicharrones después del culto me pega dolor. Sí, porque su cuerpo ya no es el mismo cuando tenía 15, 16, 18 años. Cuando la vejez viene a nuestra vida, cuando empezamos a llegar a esa etapa de la madurez y la vejez viene a nuestra vida, hermano, no nos quejemos, aprendamos a aceptar también la vejez, aún cuando fuere viejo. ¿Qué le parece si leemos rapidito esto? Si me ayuda Luis ahí corriendo porque los hermanos se quieren ir ya, hermano. Viene el agua. Segunda de Corintios 4:16. Vamos rapidito, Luis, ahí. Segunda Corintios 4:16. Y mire lo que dijo Pablo. Por tanto, no desmayamos, es decir, seguimos adelante. Y mire, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, ¿qué hace? Se renueva. ¿Está conmigo?
¿Qué le está sucediendo a nuestro cuerpo? Se está desgastando. Y ya no salen las patas de gallina, sino las de pato, ¿verdad? Ya la rodilla, no, antes, como dijo alguien, antes esta era la derecha y esta era la buena, y ahora la buena y la mala, la mejor y la peor. Antes me comía las tortillas tostadas y aleluya, qué rico las sentía. Ahora hay que darles con el martillo porque ya no tengo cómo mascar. ¿Se va qué? Desgastando. Vamos rapidito. Tenemos a Levítico 19:32. Delante de las canas, mire, delante de las canas te levantarás. ¿Y qué vas a hacer? Y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, dice Jehová. ¿Cuántos tienen canas? ¿Se siente viejito o se siente honrado? Y cuando usted va al banco le dice, pasa señor por aquí, ¿verdad? Y no tiene todavía, no ha llegado a los 60, pero ya lo miran un poco avanzado. Pero dice Dios, ante las canas te levantarás, es decir, el respeto. No se avergüence del rostro, acepte cuando lleguemos a esa etapa, no nos avergoncemos, vamos a llegar a viejitos. No crea que todo el tiempo, el espíritu sí va a estar joven, sí, voy a tener la inspiración de que quiero correr, pero solo en sueño, porque ya no puedo correr. Sigamos, Salmo 71:18, me encanta ese texto. Y mire lo que dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de vivir. ¿A dónde? En la vejez y en las canas. Eso está en el Salmo 71:18. Primera de Samuel 12:2. Y luego terminamos con Primera de Reyes. Ahora pues, diciendo Samuel, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy, ¿qué? Ya viejo. ¿Qué está haciendo? Está aceptando la vejez. Yo soy ya viejo. Y hay gente que no quiere las canas. Ahora inventan cómo no me quito estas arrugas. Inventan que me salió una cana aquí, solo puedo pintarme esa cana que me salió. La gente está terrible y no saben que en Cristo hay vida eterna, que ahí no morimos, tenemos un rostro resplandeciente, brillante, semejante a los ángeles, ¿se recuerda? Entonces yo ya estoy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. ¿De qué estamos hablando? De alguien que permanece, que persevera, que de continuo está en el camino del Señor. Ahora, tengamos cuidado, porque el diablo es tuto y el hermano tuto se fue de la iglesia. El diablo va a buscar la manera de hacerlo caer, de una u otra forma, y termino con esto. Primer libro de Reyes, 11, y vamos a leer 1, 2, 4 y 6. Leamos 1 y saltamos al 4 y el 6. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Terrible el rey. Sigamos. Cuando Salomón ya era viejo, mire qué terrible, cuidémonos. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres, ¿qué hicieron, hermano? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Se lo traduzco, las mujeres lo descarriaron. ¿Y era cipote? No, ya era viejo. Es que los viejos son bonitos, ¿verdad, hermano? Y peor si tienen muchos billetes morados, más hermosos se ven. Verso 6. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces usted y yo oramos por la juventud, que Dios la guarde, que Dios la cuide, que no se descarríe. No, los viejos también.
y las viejas también. ¿Qué hay que hacer? Cuidarse. ¿Qué hay que hacer? La educación familiar. ¿Qué hay que hacer? La formación familiar. ¿Por qué? Porque de ella daremos cuenta al Señor. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa para adorarte y para aprender tu palabra. Gracias, mi buen Señor, por la vida de cada matrimonio que está aquí. Gracias por la vida de cada familia. Y si alguien ve este video o escucha esto, Señor, también bendice ese matrimonio, bendice esa familia. Mira la circunstancia que está pasando, fácil o difícil, pero Señor, que tú puedas ser el fundamento en la familia, que tú seas el guía en esa familia, porque de lo contrario, Señor, en vano será todo lo que hagamos. Ayúdanos a tener solidez espiritual en ti. Ayúdanos a tener solidez en el matrimonio, solidez en la familia, y que tu nombre siempre sea honrado y la honra y la gloria sea para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y